En mi familia, el éxito siempre se midió por el largo del título colgado en la pared de la sala, y no por la dureza de los callos en las manos. Mis hermanos, Ricardo y Alberto, eran los trofeos de mi padre, uno abogado penalista y el otro administrador de empresas. Yo, Javier, fui la decepción, que a los 18 años decidió que prefería el olor a grasa y el rugido de un motor V8 que el encierro de una oficina. Es una lástima, Javier, me decía mi padre cada cena de Navidad mientras brindaba con mis hermanos por sus supuestos logros en la capital. Pudiste ser alguien en la vida, pero elegiste ser un simple mecánico, un artesano de piezas sucias. Mira a tus hermanos. Camisas impecables, manos limpias y respeto en la sociedad. Tú, en cambio, siempre pareces un indigente saliendo de esa cueva que llamas taller. Mis hermanos se reían por lo bajo, ajustándose los nudos de sus corbatas de seda. Ricardo presumía sus casos con clientes influyentes y Alberto hablaba de apalancamiento financiero y proyecciones de mercado. Yo me limitaba a comer en silencio, con las uñas todavía manchadas de negro a pesar de haberme tallado con cepillo de cerdas duras. No les decía que mi cueva facturaba más en una semana arreglando maquinaria pesada que ellos en un mes de honorarios, porque mi éxito no necesitaba aplausos, necesitaba solvencia. La verdadera injusticia estalló hace 6 meses, tras la muerte de mi padre. Nos reunimos en la casa familiar, una propiedad hermosa de 1000 metros cuadrados en la mejor zona del pueblo, el único patrimonio que le quedaba a la familia. Javier, vamos a ser francos, dijo Alberto, extendiendo un mapa del terreno sobre la mesa. Esta casa es demasiado para ti. Tú vives en ese departamento pequeño junto a tu taller, y te va bien con tus grasas. Ricardo y yo necesitamos liquidez para un proyecto de expansión en la ciudad. Vamos a vender la casa y a dividirnos el dinero. Bueno, en realidad, pensamos que como tú no tienes una carrera que mantener, ni una imagen que cuidar, podrías aceptar una parte menor y dejarnos el resto para nuestras inversiones de alto nivel. ¿Una parte menor?, pregunté, dejando mi gorra de trabajo sobre la mesa. Papá dijo que la casa era de los 3 por igual. La ley dice eso, pero la moral dice otra cosa, intervino Ricardo con esa voz de abogado arrogante. Nosotros invertimos en educación, en prestigio. Tú solo has gastado en herramientas. Además, Alberto tiene deudas de su última startup, y yo necesito pagar la oficina en la zona financiera. Es por el bien del apellido, Javier. No querrás que el nombre de los Valente se arrastre por los juzgados de cobranza, ¿verdad? Si tienen deudas, es porque vivieron por encima de sus posibilidades. Respondí con una calma que los sacó de quicio. Y no voy a regalarles mi parte de la herencia para que sigan jugando a ser magnates con dinero que no han sudado. Eres un miserable, gritó Alberto poniéndose de pie. Un envidioso. Siempre nos odiaste porque nosotros sí pudimos con los libros y tú solo pudiste con las tuercas. Fírmanos el poder de venta, o te vamos a meter en un juicio que te va a costar hasta los calzones. Me levanté sin prisa. Los miré a ambos. Se veían elegantes, sí. Pero sus ojos estaban llenos de esa desesperación que solo tienen los que deben hasta el aire que respiran. No voy a firmar nada, sentencié. Y si quieren guerra legal, adelante. Pero les advierto una cosa, los motores se rompen cuando se les exige más de lo que su estructura aguanta. Ustedes están a punto de desvielarse, y yo no voy a ser el que les pague las refacciones. Salí de la casa y subí a mi camioneta. Una Ford clásica que yo mismo restauré, y que suena como un trueno. Por el retrovisor vi a mis hermanos discutiendo en el porche, manoteando, desesperados por un botín que creían suyo por derecho divino de licenciados. Lo que ellos no sabían es que yo ya había hecho mi propia proyección de mercado. Sabía que la casa tenía una hipoteca oculta que mi padre sacó para pagarle la fianza a Ricardo hace 3 años por un lío de faldas y dinero, y que Alberto había usado las escrituras como aval para un préstamo usurero. Ricardo y Alberto creían que me estaban pidiendo un favor. En realidad, me estaban pidiendo que los salvara de la cárcel. Pero mi disciplina de mecánico me enseñó algo fundamental. No intentes arreglar una pieza que ya está podrida desde el molde. Llegué a mi taller, cerré la cortina de acero y me puse a trabajar en el motor de un tractor industrial. El sonido del metal contra el metal era honesto. Mañana, el banco enviaría la primera notificación de embargo a la casa familiar, y mis hermanos descubrirían que sus títulos universitarios no servían para detener un remate judicial. La trampa estaba puesta, y ellos mismos habían pisado el acelerador. El lunes por la mañana, el taller rugía con la fuerza de 3 motores diésel en reparación.
Para mis hermanos, este lugar era un depósito de chatarra, pero para el banco y para mis clientes industriales, era una mina de oro de alta precisión. Me limpié las manos con un trapo impregnado de solvente, y recibí al licenciado Estrada, mi abogado y contador, un hombre que, a diferencia de mi hermano Ricardo, no necesitaba presumir su título para ganar casos. Javier, ya tengo el reporte del registro público, dijo Estrada, extendiendo una serie de folios sobre el banco de trabajo. Tenía razón. Tus hermanos no solo quieren vender la casa para invertir. Alberto pidió un préstamo de liquidez inmediata usando un poder que tu padre le firmó meses antes de morir, y Ricardo tiene una anotación preventiva por un embargo de su despacho. Si la casa se vende en el mercado abierto, el dinero se lo van a tragar los acreedores antes de que ellos vean un centavo. ¿Y la hipoteca de la fianza de Ricardo? Pregunté, ajustando una tuerca de un cigüeñal. Esa es la joya de la corona. El banco ya inició el proceso de ejecución. La casa va a salir a remate judicial en menos de 60 días, si no se liquida el adeudo total. Tus hermanos están desesperados, porque saben que, en un remate, la casa se vende por el 60% de su valor y ellos se quedan en la calle y con deudas pendientes. Perfecto, respondí, sintiendo una calma glacial. No vamos a esperar al remate. Quiero que abras una sociedad de responsabilidad limitada, una empresa externa. Compra la deuda directamente al banco. Quiero ser el acreedor principal de mis hermanos, sin que ellos sepan que soy yo. Que piensen que una financiera agresiva compró su pagaré. Estrada me miró con una chispa de admiración. Eso los va a poner a sudar, Javier. Van a intentar negociar con la financiera, lo que no quisieron negociar contigo. Esa es la idea, Estrada. Que sientan el calor de las máquinas, antes de que el motor se amarre por completo. Esa misma noche, Alberto me citó en un bar de lujo en la ciudad. Llegó con su traje de 3 piezas, pero con el nudo de la corbata flojo, y una copa de coñac que temblaba en su mano. Ya no gritaba, ahora intentaba la táctica de la fraternidad. Javier, hermano, hemos pensado las cosas, dijo, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Quizá fomos un poco duros. Mira, tenemos un comprador externo, una financiera que dice estar interesada en la propiedad. Si nos firmas el poder de representación ahora mismo, podemos salvar algo de capital. Incluso estamos dispuestos a darte un 10% adicional de bono por tu cooperación. Es un ganar-ganar. ¿Una financiera, Alberto? Pregunté, fingiendo desinterés. ¿No será que el banco ya les mandó el aviso de ejecución y están tratando de salvar el pellejo antes de que los desalojen? Alberto palideció. El coñac casi se le resbala de los dedos. ¿Cómo sabes eso? Susurró. No, no es eso. Son solo ajustes. Pero entiende, Ricardo y yo, tenemos una reputación. No podemos permitir que el nombre de papá termine en un edicto judicial de remates. Es una cuestión de estatus. El estatus no paga las facturas, Alberto, respondí, poniéndome de pie. Mi grasa me enseñó que si un motor no tiene aceite, se funde. Ustedes corrieron el motor de la familia a máxima velocidad, sin revisar los niveles. No voy a firmar nada. Prefiero que la casa se la quede un extraño a que ustedes sigan usándola como garantía de sus fracasos. Eres un maldito resentido. Estalló Alberto, olvidando su papel de mediador. Solo porque no pudiste terminar la preparatoria, quieres vernos hundidos. Esa casa es nuestro derecho de clase. Mi derecho es el que pagué con mi trabajo, dije dándole la espalda. Por cierto, dile a Ricardo que el nuevo dueño de su pagaré hipotecario es una empresa llamada Servicios Industriales JV. Quizá quiera ir preparando sus estados de cuenta, porque ellos no aceptan estatus como moneda de cambio. Salí del bar y respiré el aire frío de la noche. Sabía que Alberto correría a contarle a Ricardo. Sabía que buscarían en internet quién estaba detrás de esa empresa, pero Estrada la había blindado bajo 3 niveles de sociedades fantasma. Para ellos, JV era un gigante corporativo invisible que venía a cobrarles la factura de sus vidas de plástico. Llegué a mi taller y encendí la radio. Me puse a restaurar un carburador antiguo. La precisión del metal me relajaba. Mis hermanos creían que la educación les daba el derecho de pisotear al obrero, pero habían olvidado la lección más básica de la física. La presión siempre busca el punto más débil. Y en esta familia, el punto más débil eran sus egos inflados y sus carteras vacías. Mañana, el licenciado Estrada enviaría la notificación oficial de cobro inmediato. La financiera no les daría prórrogas. O pagaban en 48 horas, o la casa pasaba a manos de JV por una fracción de su valor. La trampa estaba cerrada,
y mis hermanos, en su prisa por ser exitosos, ya habían pisado el acelerador hacia el abismo. El miércoles amaneció con una lluvia persistente que convertía el patio de mi taller en un espejo de aceite y agua. El sonido de las gotas golpeando el techo de lámina era el único ritmo que necesitaba para concentrarme en la transmisión de un camión de carga. Estaba bajo el chasis, con la lámpara de mano iluminando el metal, cuando escuché el frenazo brusco de un coche caro, y el portazo que ya conocía de memoria. Eran ellos, Ricardo y Alberto. Pero esta vez no venían con la barbilla en alto. Sus pasos sobre el asfalto mojado sonaban pesados, erráticos. Salí de abajo del camión, limpiándome las manos con una estopa negra de grasa. Sus trajes de marca se veían fuera de lugar entre mis máquinas. Parecían dos pingüinos perdidos en una zona de guerra industrial. Javier, tenemos que hablar. ¿Es urgente?, dijo Ricardo. Su voz, siempre tan proyectada en los juzgados, ahora sonaba quebrada, casi un susurro. Esa financiera, Servicios Industriales JV, nos mandó una notificación de cobro inmediato. Tienen el pagaré de la hipoteca de papá. Nos dan 48 horas para liquidar el total, o inician el lanzamiento. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, pregunté, apoyándome en el banco de trabajo. Yo no saqué préstamos para pagar fianzas ni para abrir startups que no funcionan. Ustedes manejaron los papeles de papá como si fueran confeti. No seas así, Javier, exclamó Alberto con los ojos rojos de no dormir. Es la casa de la familia. Es el legado de los Valente. Si esa constructora se queda con la casa, la van a demoler para hacer bodegas o algo peor. Tú tienes dinero. Sabemos que ese taller factura mucho. Saca tus ahorros, páganos la deuda, y nosotros te firmamos un pagaré. Te lo devolveremos con intereses en cuanto cerremos el próximo caso. Me eché a reír. Fue una risa seca, metálica, que rebotó en las paredes del taller. ¿Un pagaré? ¿Me ofrecen un papel firmado por dos tipos que están en la quiebra técnica? Alberto, Ricardo, un motor desvielado no se arregla echándole más aceite, se arregla cambiando las piezas. Y ustedes son piezas que ya no sirven para esta familia. Es por el honor de papá, gritó Ricardo, intentando usar la última carta. ¿Vas a dejar que el nombre de un hombre respetado termine en un cartel de embargo? La gente del pueblo se va a burlar de nosotros. Van a decir que el mecánico dejó que sus hermanos licenciados terminaran en la calle. La gente del pueblo ya sabe quién cuidó a papá los últimos años, mientras ustedes estaban de fiesta en la capital, respondí, caminando hacia ellos. Saben quién pagó el predial, la luz y las reparaciones del techo. El honor de papá no está en las paredes de esa casa, está en la honestidad de sus hijos. Y de eso, ustedes no tienen nada. Ricardo se acercó a mí, con un gesto de súplica patético. Por favor, Javier, solo son 3 millones de pesos. Para ti es una inversión, para nosotros es la vida. Si no pagamos, mi despacho será embargado también. Voy a perder mi licencia. Alberto perderá su crédito. Nos vas a destruir. Ustedes se destruyeron solos el día que pensaron que ser licenciados los hacía superiores a las reglas de la economía. Sentencié. No voy a usar mis ahorros para salvar sus egos. Prefiero que esa financiera se quede con todo. Al menos, ellos saben hacer negocios. Eres un monstruo. Chilló Alberto, retrocediendo. Ojalá te pudras en esta cueva de grasa. Te vas a arrepentir cuando veas las máquinas de demolición frente a la casa de tus padres. Se dieron la vuelta y salieron del taller, tropezando con los charcos. Sus coches de lujo arrancaron con un rugido que sonaba a derrota. Me quedé solo, respirando el olor a diésel y lluvia. Saqué mi teléfono y marqué al licenciado Estrada. ¿Estrada? Los pichones acaban de volar. Están desesperados. Intentaron venderme la lástima familiar. Procedamos. Quiero que la financiera JV rechace cualquier intento de prórroga. Mañana a mediodía, quiero que les envíes el aviso de que la cesión de la propiedad ha sido adjudicada por dación en pago. Y quiero que la notificación les llegue mientras estén en la casa. ¿Entendido, Javier?, dijo Estrada con un tono profesional. La transferencia del banco ya fue liquidada con tus fondos. Legalmente, tú eres el dueño de ese pagaré desde hace 3 días. Solo falta el trámite de posesión. Colgué. Me puse mis guantes de trabajo y regresé al motor del camión. Mis hermanos creían que yo era el simple mecánico que no entendía de leyes ni de finanzas. No sabían que el mecánico había auditado sus deudas, comprado sus errores, y ahora tenía la llave maestra de sus vidas. Mañana, cuando el notario llegara a la casa familiar, Ricardo y Alberto descubrirían que el hombre que menospreciaron no solo sabía arreglar tuercas, sino que también sabía cómo desmantelar sus mentiras pieza por pieza. La casa de los Valente no iba a ser demolida.
Iba a ser restaurada, pero esta vez, por el único de los tres que sabía lo que significaba construir sobre cimientos sólidos. El jueves al mediodía, el aire en el pueblo estaba quieto, cargado de esa tensión que precede a un derrumbe. Llegué a la casa familiar en mi camioneta de trabajo. No me puse traje, ni traté de ocultar quién era. Bajé con mis botas de casquillo, mis jeans manchados de aceite, y esa calma que solo te da el tener las escrituras pagadas en el bolsillo. Frente a la reja de la propiedad, el Mercedes de Ricardo y el Audi de Alberto estaban estacionados de forma errática, como si hubieran llegado huyendo de algo. En la puerta principal, un hombre de traje gris con un maletín de piel, el notario enviado por mi empresa JV, esperaba pacientemente. Mis hermanos estaban en el porche, gritando, gesticulando y agitando papeles en el aire, con una desesperación patética. «¿Esto es un error, licenciado?», rugía Ricardo con la cara roja y el nudo de la corbata deshecho. «Somos los licenciados Valente. Esa financiera no puede adjudicarse la propiedad así como así. Exigimos un juicio de amparo. Señores, el pagaré fue cedido legalmente tras el incumplimiento del plazo de gracia», respondió el notario con voz monótona. «La dación en pago está firmada y ratificada. La empresa Servicios Industriales JV es la dueña legítima desde este momento. Vengo a solicitar la entrega de las llaves y la desocupación inmediata del inmueble». Caminé por el sendero de piedra, el mismo que yo mismo nivelé hace años, cuando papá ya no podía caminar bien. Mis hermanos me vieron llegar, y por un segundo, sus ojos brillaron con una esperanza enferma. Creían que el hermano tonto venía con un cheque de último minuto para salvarlos del desahucio. «Javier, qué bueno que llegas», gritó Alberto corriendo hacia mí. «Dile a este hombre que vas a pagar, dile que vas a comprar la deuda. No dejes que nos saquen así, es una humillación pública». Me detuve frente a ellos. El notario me miró y asintió con respeto. Mis hermanos no notaron ese gesto. Estaban demasiado ocupados intentando colgarse de mi cuello para no hundirse. «No vengo a pagar ninguna deuda, Alberto», dije, quitándome la gorra de trabajo. «Vengo a recibir mi propiedad». «¿Tu propiedad?». Ricardo soltó una carcajada histérica. «Estás delirando por los vapores de la gasolina, Javier. La casa es de la financiera JV. Esa gente de la capital nos está quitando todo». «Ricardo». «Alberto», suspiré, sacando mi identificación y entregándosela al notario. «¿De verdad son tan brillantes licenciados que no se molestaron en investigar qué significan las siglas JV? Javier Valente. Servicios Industriales JV. Soy yo. Mi taller, mis máquinas y mis ahorros de simple mecánico compraron su hipoteca hace una semana». El silencio que siguió fue absoluto. Fue como si el motor de sus vidas se hubiera amarrado en seco, sin aceite y a máxima potencia. Ricardo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Alberto retrocedió 2 pasos, apoyándose en una columna del porche, con el rostro pálido como la cera. «¿Tú?», balbuceó Ricardo finalmente. «¿Tú compraste nuestra deuda? Tú eres el gigante corporativo que nos negó la prórroga. Eres nuestro hermano. Es traición. Nos tendiste una trampa». «No, Ricardo. Ustedes tendieron la trampa cuando hipotecaron el techo de papá para pagar sus lujos», respondí con una voz que cortaba como un disco de diamante. «Ustedes me humillaron en cada cena, me llamaron ignorante, y me pidieron que renunciara a mi parte de la herencia porque yo no tenía un estatus que mantener. Pues miren su estatus ahora, 2 licenciados sin oficina, sin casa y sin honor, rogándole a un mecánico que no los deje en la calle». «Javier, por favor», suplicó Alberto, cayendo de rodillas, literalmente. «No nos hagas esto. Si la gente se entera de que nuestro hermano menor nos quitó la casa, estamos acabados profesionalmente. Nadie va a confiar en un administrador que perdió su propia herencia». «Ese es el problema de ustedes», dije, señalando el maletín del notario. «Siempre les importó más lo que la gente dijera que lo que era correcto. Papá murió creyendo que sus hijos estudiados eran su orgullo, cuando el único que mantenía las vigas de esta casa en pie era yo. Ahora, entreguen las llaves. Tienen 1 hora para sacar sus cosas personales. Todo lo que se quede adentro, muebles, cuadros y recuerdos, pasan a ser propiedad de JV. No puedes hacernos esto», gritó Ricardo, intentando abalanzarse sobre mí. «Voy a demandarte. Voy a decir que usaste información privilegiada». «Hazlo, licenciado», le dije, mirándolo a los ojos con un desprecio infinito. «Pero hazlo desde el hostal, donde vas a dormir hoy. Porque en esta casa ya no entra nadie
que no sepa lo que cuesta ganarse el pan, con honestidad. El notario intervino, pidiendo a los oficiales de seguridad privada que esperaban en la calle que pasaran a escoltar la desocupación. Vi cómo mis hermanos, los hombres de los trajes impecables y las manos limpias, empezaban a meter camisas y papeles en bolsas de basura, llorando de rabia y vergüenza frente a los vecinos que se asomaban por las cercas. La confrontación épica no necesitó golpes. Bastó con la fría realidad de que el mecánico tenía la llave y ellos solo tenían el ruido. Me senté en el escalón del porche, el mismo donde papá se sentaba a verme jugar de niño, y observé cómo el imperio de cartón de mis hermanos se desvanecía en la parte trasera de un taxi. La casa de los Valente volvía a ser mía, no para venderla, ni para lucirla, sino para cuidarla como se cuida un motor fino, con respeto, con aceite, y con la verdad por delante. El sol de la tarde caía pesado sobre el porche de la casa familiar, pero para Ricardo y Alberto, el frío de la realidad era insoportable. Ver a los hombres de seguridad privada, contratados por mi propia empresa, apostados en la entrada, fue el mazo que terminó de demoler sus egos. Ya no eran los exitosos profesionistas de la capital, eran dos hombres de mediana edad, cargando bolsas de basura llenas de ropa cara y documentos inútiles, bajo la mirada curiosa de los vecinos, que siempre sospecharon que tanto brillo era falso. «Esto es una humillación, Javier», gritó Alberto, forcejeando con una maleta cuyo cierre se rompió, dejando ver camisas de seda que ahora se arrastraban por el polvo. «La gente se está asomando. Nos estás exhibiendo como criminales». «Yo no los estoy exhibiendo, Alberto», respondí, apoyado en la columna de la entrada con los brazos cruzados. «Ustedes se exhibieron solos el día que pensaron que podían hipotecar el recuerdo de mamá y papá para pagar sus deudas de juego y sus oficinas de lujo. Yo solo estoy tomando posesión de lo que pagué con mi trabajo. El espectáculo lo están dando ustedes al no saber perder con dignidad». Ricardo, el abogado, intentaba marcar números en su teléfono con dedos temblorosos, buscando un amparo, un colega, un milagro que no iba a llegar. «Nadie me contesta», rugió lanzando el teléfono contra el césped. Todos esos que cenaban con nosotros, los que nos pedían consejos. Ahora que saben que la financiera JV ejecutó el embargo, se han esfumado. «Javier, por favor, danos un mes, solo un mes para encontrar dónde vivir. No podemos llegar a la ciudad cargando bolsas de plástico. Nuestra reputación quedará destruida». Su reputación murió el día que dejaron de ser hombres de palabra para convertirse en estafadores de su propio hermano, sentencié. Tuvieron 3 años para acercarse a mí y decirme la verdad sobre las deudas de papá. Prefirieron mentirme, tratarme como al hermano ignorante, y pedirme que renunciara a mi parte de la herencia, para que ustedes pudieran seguir fingiendo que eran millonarios. El tiempo de las prórrogas se terminó. Vi cómo el notario terminaba de sellar las puertas laterales. El inventario estaba hecho. Ricardo intentó llevarse una pintura al óleo que papá amaba, un paisaje de la sierra que valía una fortuna. Uno de mis guardias le bloqueó el paso con firmeza pero sin violencia. «Eso se queda, Ricardo», dije acercándome. «Eso es parte de la casa que ahora me pertenece. Tú ya te llevaste lo que quisiste en vida, las joyas de mamá, los ahorros que papá tenía en la caja fuerte, y hasta el coche de colección que vendiste por piezas. Hoy, lo único que sale de aquí, es lo que compraste con tu propio dinero. Si es que algo de eso no lo debes todavía». La escena era patética. Mis hermanos, los licenciados, que siempre presumieron de sus manos limpias, ahora tenían las palmas ampolladas de cargar sus propias miserias hacia el taxi que esperaba en la calle. No hubo abrazos de despedida, solo miradas cargadas de un odio que nacía de la vergüenza. «Te vas a quedar solo en esta casa, mecánico», escupió Alberto antes de subir al taxi. «Vas a envejecer oliendo a grasa en estas habitaciones vacías. Nadie va a venir a visitarte. Eres un resentido que prefirió el dinero a la familia». «Prefiero la soledad en una casa honesta que la compañía de 2 parásitos que visten de seda», respondí con una calma que los enfureció más. «Buen viaje, licenciados. Ojalá sus títulos les sirvan para convencer al taxista de que les fíe la carrera, porque por lo que veo, ni para eso les quedó». El taxi arrancó, dejando una nube de polvo y un silencio absoluto. Me quedé solo en el porche. Entré a la casa, y cerré la puerta principal con la llave que el notario me acababa de entregar. El sonido del cerrojo encajando fue la música más dulce que había escuchado en años. Caminé por el pasillo. La casa se sentía diferente, como si hubiera soltado un suspiro de alivio al verse libre de las mentiras de mis hermanos. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y me senté a la mesa. Por primera vez en décadas, no sentía la presión de ser el menos de la familia. Mañana traería a mi equipo del taller. No para demoler, sino para restaurar. Íbamos a lijar los pisos, a pintar las paredes,
y a devolverle a este lugar la dignidad que Ricardo y Alberto le arrebataron. El mecánico iba a aplicar sus conocimientos de precisión para que cada bisagra, cada cable y cada rincón de la casa de los Valente funcionara a la perfección. La victoria legal estaba consumada, pero la victoria emocional apenas empezaba. Mis hermanos estaban en la ciudad, enfrentando juicios por sus otras deudas y buscando dónde dormir. Yo, en cambio, estaba en mi hogar, rodeado de mis herramientas y de la verdad. El karma no usó leyes complejas ni discursos de abogado. Usó la sencilla lógica de que quien no cuida lo que tiene, termina perdiendo hasta lo que cree merecer. Me asomé por la ventana y vi que empezaba a oscurecer. La casa estaba en paz. Y yo, por fin, podía dormir sin el peso de las traiciones ajenas sobre mis hombros. Han pasado 8 meses desde que el taxi de mis hermanos se perdió en la polvareda del camino, llevándose con él los restos de una arrogancia que nunca tuvo cimientos. Hoy es sábado por la tarde. Estoy sentado en el porche de la casa familiar, pero si mi padre bajara del cielo, no reconocería el lugar. Ya no hay humedad en las paredes, las vigas de madera brillan con un barniz de alta resistencia, y el jardín, que Alberto dejó morir por desidia, ahora es un estallido de verde y vida. Me sirvo un tequila derecho. Mis manos siguen teniendo rastros de grasa en las cutículas, ese tatuaje del trabajo honrado que tanto asqueaba a Ricardo, pero hoy sostienen un vaso de cristal fino en una propiedad que me pertenece al 100%. Hace un par de semanas, el licenciado Estrada me trajo noticias de la capital. Ricardo perdió su licencia de abogado tras una investigación por malversación de fondos de un cliente. Ahora trabaja como gestor de cobranza telefónica, gritándole a extraños por deudas ajenas para poder pagar el cuarto donde vive. Alberto, el gran administrador, fue demandado por sus socios de la startup y se dice que vive arrimado en la casa de una tía lejana, haciendo inventarios en una bodega de saldos. Me pregunto si, en sus momentos de soledad, se acuerdan de las cenas de Navidad donde se burlaban de mis botas sucias. Me pregunto si ahora comprenden que un título universitario es solo un papel, si no tienes la integridad para respaldarlo. Ellos despreciaron al mecánico, sin entender que un mecánico es, por definición, alguien que sabe cómo funcionan las cosas por dentro. Yo entendí el engranaje de su ambición, mucho antes de que ellos se dieran cuenta de que su motor estaba a punto de estallar. He convertido la planta baja de la casa en una oficina de ingeniería de precisión. Mi taller sigue funcionando a plena marcha, pero ahora diseño piezas personalizadas para la industria minera. El simple mecánico hoy emplea a 20 personas, les paga sueldos dignos, y les enseña que no hay nada más elegante que un trabajo bien hecho. La casa de los Valente ya no es un mausoleo de apariencias. Es un centro de producción y de paz. A veces, la gente del pueblo pasa y se queda mirando la fachada. Murmuran, claro. Algunos dicen que fui cruel al sacar a mis hermanos de su propio hogar. Otros, los que realmente conocieron a mi padre y vieron cómo lo cuidé mientras los licenciados se gastaban su herencia en vida, me dan una palmada en el hombro y me dicen, hiciste lo correcto, Javier. Pusiste el aceite donde hacía falta. La lección que me dejó esta traición es más valiosa que cualquier maestría en administración. La familia no se hereda, se construye. Mis hermanos eran de mi sangre, pero eran extraños en mi ética. Ellos buscaban el atajo, el golpe de suerte, el estatus de cartón. Yo busqué la tuerca exacta, el ajuste preciso, la constancia del metal. Hoy, mi vida es tan estable como un motor recién ajustado. No hay ruidos extraños, no hay fugas de capital en vanidades, y sobre todo, no hay mentiras bajo el capó. El karma no usó leyes complejas para castigar a Ricardo y Alberto. Simplemente dejó que la gravedad de sus propios errores los atrajera hacia el suelo. Bebo el último trago de tequila y miro el atardecer. La casa exhala un aire de alivio. Me levanto, tomo mis llaves y entro. Mañana tengo que revisar el montaje de una prensa hidráulica en el taller, pero esta noche voy a dormir en la recámara principal, la que mi padre me dejó sin saber que yo sería el único capaz de defenderla. El mecánico se quedó con la casa, no por avaricia, sino por respeto a los cimientos. Mis hermanos se quedaron con sus títulos, pero descubrieron que en el mundo real, si no sabes ensuciarte las manos para arreglar lo que rompes, terminas caminando a pie por la carretera de la vida. Cierro la puerta. El cerrojo suena firme, seguro, todo está en su lugar. La máquina de mi vida finalmente está a punto, y por primera vez en 50 años, el conductor soy yo.